No creo que Sheila esperara que yo sonriera cuando me dijo que quería divorciarse. De hecho, estoy seguro de que no lo esperaba. Había ensayado este momento, probablemente frente al espejo, perfeccionando ese equilibrio entre firmeza y victimismo. La forma en que se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con las manos juntas como si estuviera dando un discurso fúnebre en lugar de una declaración de independencia, lo hacía evidente. Incluso dejó escapar un suspiro profundo y teatral antes de decirlo, como si estuviera haciendo algo increíblemente difícil. Pero cuando las palabras finalmente salieron de su boca, creo que deberíamos divorciarnos. Mi reacción la tomó por sorpresa. Sonreí. Y no fue cualquier sonrisa. Fue una sonrisa lenta, satisfecha, casi aliviada. De esas que ves en alguien que por fin toma aire después de haberlo contenido durante demasiado tiempo. El rostro de Sheila se contrajo ligeramente. Su confianza empezaba a resquebrajarse. Ella había venido preparada para encontrar rabia, resistencia, tal vez incluso un corazón roto. Lo que no esperaba era indiferencia. Vale, dije simplemente, recostándome en mi silla. Sus ojos se entrecerraron. ¿Eso es todo? Asentí, sintiéndome más ligero que en años. Eso es todo. Ella parpadeó, claramente desconcertada. ¿No quieres hablar de ello? ¿Hace falta? Fue entonces cuando lo vi, apenas un destello en su expresión. Una sombra de duda. ¿Arrepentimiento? No, todavía no. Pero algo cercano. Durante los últimos meses había estado distante, evitándome. Pasaba más tiempo trabajando hasta tarde o saliendo con amigos que yo ni siquiera conocía. Ella pensaba que yo era ciego, pero lo había visto todo. El cambio en su comportamiento, la forma en que de repente empezó a preocuparse más por su aspecto cuando salía, pero nunca cuando estaba en casa conmigo. La manera en que sonreía a su teléfono, pero apenas me miraba a mí. Así que no necesitaba hablar de ello porque ya sabía de qué se trataba. Sheila tenía a alguien más, y pensaba que estaba mejorando su vida. Por eso esperaba resistencia, porque normalmente estas cosas funcionan así. El marido suplica, ruega, hace promesas. La esposa suspira, dice que es demasiado tarde, finge estar triste, pero en secreto disfruta el poder de ver a su marido desmoronarse. Pero yo no iba a darle ese gusto. En cambio, me levanté, me estiré y solté un suspiro relajado. La verdad, esto es una gran noticia, Sheila. Ya me estaba preguntando cuánto más íbamos a seguir fingiendo. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en mucho tiempo, ella era la que no sabía qué decir. Le di una palmada tranquilizadora en el hombro antes de ir a la nevera a por una cerveza. Entonces, ¿quieres que repartamos nuestras cosas ahora? ¿O lo hacemos el fin de semana? Pregunté con naturalidad. No contestó enseguida, probablemente porque esto no era como se suponía que debía ir. Pero eso era solo el principio. Ella pensaba que me estaba dejando atrás. No tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo. Sheila no me contestó enseguida. Se quedó ahí sentada, con su guión cuidadosamente ensayado desmoronándose en tiempo real. Casi podía escuchar los engranajes en su cabeza, girando, intentando entender por qué no reaccionaba como ella esperaba. Había planeado este divorcio como una jugada de ajedrez, suponiendo que yo me vendría abajo en cuanto declarara jaque mate. Lo que no había entendido era que yo ya había dejado el juego mucho antes de que ella hiciera su jugada. Tomé un sorbo de mi cerveza y me apoyé en la encimera de la cocina, observándola. Entonces, la animé, levantando una ceja. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Finalmente logró recuperarse. Creo que sería mejor si yo me encargo primero del papeleo, dijo, recuperando algo de su confianza. No hace falta que nos apresuremos. Traducción. Tenía más cosas que organizar antes de cortar conmigo del todo, probablemente con su hombre misterioso. Claro, dije, asintiendo. Tómate tu tiempo. Sus ojos titilaron con incertidumbre.
Había esperado resistencia, enfado, tal vez incluso una discusión, pero lo único que obtuvo fue aceptación tranquila. Y eso ya la estaba afectando. Y eso era solo el comienzo. Esa noche, empecé a trazar mis propios planes. Si Sheila pensaba que tenía el control de la situación, estaba a punto de recibir el susto de su vida. Primero, hice algunas llamadas. Mi abogado, un viejo amigo que me debía un favor, estaba más que dispuesto a ayudar. Le envié todo: extractos bancarios, escrituras de propiedades, incluso algunos detalles que Sheila ni sospechaba que yo conocía. Luego revisé nuestras cuentas conjuntas, y efectivamente había movimientos inusuales, dinero retirado en pequeños montos, desapareciendo sin explicación. Sheila llevaba meses preparando esto. Lo que no sabía era que yo también. En los días siguientes me moví rápido. Mientras Sheila estaba ocupada pasando tiempo fuera de casa, yo me aseguraba de que todo lo importante estuviera a mi nombre. Ella había asumido que tenía el control, pero me había subestimado. Entonces empecé a dejar caer algunas indirectas. La primera fue en el desayuno. Entonces, ¿ya tienes un lugar nuevo?, pregunté con naturalidad mientras me servía un café. Sheila, aún con su bata de seda, levantó la vista del teléfono. ¿Perdona? Bueno, dije, dando un sorbo. Supongo que no pedirías el divorcio sin tener un plan. No te irías sin un lugar a donde ir, ¿verdad? Ella dudó. Estaba pensando en quedarme aquí hasta que todo se finalice. Ahí estaba. Ella esperaba quedarse en la casa que yo pagué, mientras yo me iba como un invitado no deseado. Sonreí. Eso no me funciona. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué? Quiero decir, tú pediste el divorcio, dije encogiéndome de hombros. Es justo que tú averigües a dónde ir. No quisiera estorbarte. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza de café. Así no es como funciona esto, Daniel. En realidad, dije, ladeando la cabeza, sí lo es. Y ahí lo vi. El primer verdadero resquicio en su confianza. Por primera vez, empezaba a darse cuenta de que, tal vez, solo tal vez, había calculado mal. Y yo aún no había terminado. Al día siguiente de que Sheila soltara su bombita del divorcio, noté algo interesante. Estaba empezando a ponerse nerviosa. No del tipo de nervios que vienen del arrepentimiento, sino de esos que aparecen cuando alguien se da cuenta de que no tiene tanto control como creía. Ella seguía intentando aparentar que tenía la situación bajo control, con esa misma seguridad fría y distante, pero yo lo veía. La ligera vacilación en su voz, la forma en que revisaba su teléfono más de lo normal, cómo evitaba mirarme a los ojos cuando le hablaba. Ella había asumido que yo sería el que entraría en pánico, el que se pondría a correr como loco tratando de decidir qué hacer a continuación. Pero en cambio, yo seguía adelante, sonriendo, viviendo mi vida como si me hubiera hecho un favor. Y eso empezaba a descolocarla. El verdadero cambio llegó unos días después. Llegué a casa antes de lo habitual del trabajo. Quería poner algunas cosas en orden. Sheila no me esperaba, algo evidente por la forma en que su rostro se congeló cuando me vio entrar. Estaba sentada en el sofá, teléfono en mano, a mitad de una conversación. En cuanto crucé la puerta, se quedó en silencio. «Hola», saludé con naturalidad, tirando las llaves sobre la mesa. Forzó una sonrisa. «Hola, llegaste temprano». «Sí, pensé en tomarme la tarde para empezar a empacar algunas de mis cosas». Miré hacia su teléfono. «¿Con quién hablabas?» Sus dedos se tensaron alrededor del aparato. «Con un amigo», asentí. «Qué bien, debes ser un buen amigo si dejas de hablar en cuanto entro», comenté con una media sonrisa. Se puso tensa. «No es nada, Daniel». «Claro», dije con un encogimiento de hombros, dejándolo pasar por ahora. Pero no había terminado. Más tarde esa noche, cuando Sheila dormía, hice mi jugada. Había cambiado la contraseña de su teléfono hacía meses,
cuando el secretismo empezó a colarse en nuestro matrimonio. Pero lo que no había cambiado era su portátil. Me senté en la mesa de la cocina, revisando sus correos, mensajes, todo lo que pudiera encontrar. Y ahí estaba, la confirmación de lo que ya sospechaba. No solo me estaba dejando, me dejaba por otro. Se llamaba Matt, y según los mensajes, llevaban viéndose casi un año. Un año entero. Debería haberme enfadado. Debería haberme dolido. Pero lo único que sentí fue diversión. Sheila había pasado tanto tiempo creyendo que me estaba engañando, que estaba tramando su plan de escape, mientras yo, supuestamente, no me daba cuenta de nada. Pero en realidad, la engañada era ella. Porque Matt no era simplemente otro hombre. Matt estaba arruinado. Leí sus mensajes, viendo todas las señales que Sheila había ignorado. Él pidiéndole ayuda con facturas, con el pago del coche, incluso enviándole enlaces a inversiones en las que quería meterse, pero necesitaba su dinero para hacerlo. Ay, Sheila, dejaste a un hombre que te dio una vida hecha para irte con alguien que estaba a punto de dejarte en la ruina. Y ahí fue cuando supe exactamente cómo jugar mis cartas. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como si nada hubiera cambiado. Tortitas, bacon, café, todo el paquete completo. Cuando Sheila entró, se detuvo un momento, claramente sorprendida. Vaya, murmuró mirando la comida. ¿Y esto? Sonreí. Pensé en hacer algo agradable. Ya sabes, antes del divorcio y todo eso. Ella me miró con cautela mientras se sentaba. Claro. Me senté frente a ella, sirviéndome una taza de café. Estaba pensando en lo que dijiste, sobre el divorcio. Sus ojos brillaron un poco. Ah, sí, asentí. Creo que tienes razón. Deberíamos terminar con esto rápido. Nada de alargarlo innecesariamente, ¿no? Ella sonrió, tomando un sorbo de café. Exacto. Me recosté en la silla. Así que le diré a mi abogado que agilice todo. Firmaré lo que sea justo, y tú podrás seguir con tu nueva vida. Su sonrisa titubeó un segundo. Ah, eso es genial. No se lo esperaba. No esperaba nada de esto. Pero yo aún no había terminado. Sheila pensaba que estaba ganando, que lo tenía todo planeado, que su nueva vida estaba a la vuelta de la esquina. Se había convencido de que estaba tomando la decisión correcta, dejando a su marido estable y predecible por una oportunidad emocionante. Lo que no entendía era que ella misma se había metido en una trampa. Los días siguientes jugué el papel del perfecto futuro exmarido. Estaba tranquilo, de acuerdo con todo, incluso comprensivo. Le decía que lo entendía, que quería que fuera feliz, que solo quería cerrar este capítulo rápido para que ambos pudiéramos seguir adelante. Y ella se lo tragó. La primera prueba real llegó cuando se sentó conmigo para hablar de la división de bienes. Estaba pensando, comenzó con cautela, que quizá lo mejor sería que yo me quedara en la casa, al menos por un tiempo. Sonreí. Ah, claro, lo entiendo. Sus hombros se relajaron un poco. Bien, tiene sentido, ¿no? Sí, absolutamente, dije con calma. Tiene todo el sentido del mundo. Ella soltó un pequeño suspiro de alivio, pensando claramente que había ganado esa ronda. Entonces me incliné hacia adelante. Solo una cosa, dije, aún sonriendo. La casa no está a nuestro nombre. Su frente se frunció. ¿Qué? Tomé un sorbo de café, viendo cómo la confusión se apoderaba de su rostro. La casa, Sheila, no es nuestra, es mía. Ella dejó escapar una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando? Dejé la taza sobre la mesa. ¿Recuerdas cuando refinancié el año pasado? Sí, no fue solo para conseguir una mejor tasa. Hice que la escritura quedara únicamente a mi nombre. Incliné la cabeza. Así que, técnicamente, aquí eres una invitada. Su cara palideció. Eso no es posible. Oh, pero sí lo es, dije. Y eso significa que, cuando se finalice el divorcio, tendrás que buscar otro lugar donde quedarte. El silencio que siguió
Fue glorioso. Ella procesaba, intentando comprender, dándose cuenta de que no era el ingenuo que había supuesto. Finalmente, bufó, sacudiendo la cabeza. Estás siendo ridículo. Me quedaré con la mitad de todo en el divorcio. Sonreí ampliamente. No, no lo harás. Y entonces solté la verdadera bomba. Saqué un documento doblado del bolsillo y lo deslicé sobre la mesa. Acuerdo prenupcial, Sheila. Su mano tembló ligeramente al tomarlo. Lo firmamos cuando nos casamos, ¿recuerdas? Continué, con voz ligera, y en él ambos acordamos que lo mío se queda mío, incluyendo la casa, incluyendo mis ahorros. Me recosté, observando cómo la realidad se asentaba en su rostro. Y teniendo en cuenta que tú fuiste la que presentó la demanda, continué con calma. Bueno, el juez no va a ver con buenos ojos cualquier cosa que pidas. Sheila me miró, con la boca entreabierta, como si buscara las palabras adecuadas y no las encontrara. ¿De verdad pensaste que te ibas a llevar la mitad de todo? Pregunté, negando con la cabeza. ¿De verdad pensaste que yo era tan tonto? El rostro de Sheila pasó por 1000 emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, incredulidad, y luego algo más cercano al miedo. Me puse de pie, estirando los brazos. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dije. Que probablemente te habría dado algo, si hubieras sido honesta, si hubieras venido a mí y me hubieras dicho que no eras feliz. Pero en vez de eso, jugaste a los secretos. Y ahora... Me encogí de hombros. Ahora no te toca nada. Ella empujó su silla hacia atrás, poniéndose de pie de golpe. No puedes echarme así como así. Levanté una ceja. ¿Por qué no? Yo necesito tiempo, balbuceó. Necesito pensar qué hacer. Sonreí. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a salir con un tipo que ni siquiera puede pagar su propio piso. Su mandíbula se tensó. Ahí estaba, la confirmación final. De verdad había tirado todo por la borda por un hombre que ni siquiera podía mantenerse a sí mismo. Pasé a su lado, camino a la puerta. Tienes un mes, Sheila, dije por encima del hombro. Después, estás sola. No esperé su respuesta, porque, por primera vez en años, yo era el que se marchaba. El cambio en Sheila fue inmediato. Durante meses, quizá años, había caminado por esta casa como si fuera la reina, como si tuviera el control, como si diera todas las órdenes. Pero en el momento en que entendió que no iba a salir de este matrimonio con la mitad de mis bienes, que no iba a tener la ruptura limpia que había imaginado, las grietas en su fachada perfecta empezaron a aparecer. Los días siguientes fueron entretenidos, por decirlo suavemente. Al principio, intentó actuar como si nada hubiera cambiado. Todavía se movía por la casa como si fuera suya. Todavía se ponía esa actitud fría, como si mi pequeña revelación hubiera sido solo un inconveniente menor. Pero yo veía la verdad en sus ojos. Estaba cayendo en picado. Había planeado para cualquier reacción que yo pudiera tener. Ira, súplicas, incluso que intentara recuperarla. Pero nunca había planeado para esto. Nunca imaginó ser ella la que perdía el control. Y eso la estaba volviendo loca. La primera grieta real llegó cuando empezó a buscar pelea por cualquier tontería. Yo acababa de hacerme la cena. Filete, verduras asadas, una copa de vino tinto, cuando ella entró a la cocina dando pisotones. «Ah, ¿ahora cocinas para ti?», soltó con sarcasmo. Corté un trozo de mi filete, sin inmutarme. Sí, tenía hambre. Ella cruzó los brazos. Nunca cocinabas cuando estábamos juntos. Mastiqué, tragué y me encogí de hombros. Quizás en aquel entonces no me apetecía. Vaya, qué maduro, Daniel, bufó. Tomé otro bocado. Tú eres la que está gritando por un filete, Sheila. Apretó los puños. Te estás divirtiendo con esto, ¿verdad? Dejé el tenedor, me limpié la boca con calma. ¿Divirtiéndome con qué? ¿Con esto? Ella hizo un gesto vago hacia la cocina. Con verme sufrir.
Con verme... ¿Verte qué? Pregunté, inclinando la cabeza. Se detuvo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta. Estaba sufriendo. Yo había asumido que se mudaría con Matt enseguida. Su nuevo chico. Pero la forma en que actuaba, la manera en que aún seguía aquí, intentando fingir que tenía poder en esta casa, me decía algo que ella no había admitido aún. Las cosas no estaban saliendo como ella esperaba. Matt no la había dejado mudarse, lo que significaba que no tenía a dónde ir. Me recosté en la silla, reprimiendo una sonrisa. ¿Pasa algo, Sheila? Ella me lanzó una mirada fulminante. Que te den. Y salió dando un portazo. Yo solo me quedé ahí, bebiendo mi vino, disfrutando del momento. Al día siguiente decidí llevar las cosas un poco más lejos. Llevaba tiempo queriendo redecorar la casa, pero ahora era algo personal. Pasé la mañana metiendo todas las cosas de Sheila en cajas. Su ropa, su maquillaje, sus estúpidas velas decorativas que insistía en poner en cada habitación. Cuando llegó esa tarde, la casa ya se veía distinta. Se quedó congelada en la puerta, mirando las pilas de cajas junto a la entrada. ¿Qué demonios es esto? Sonreí. Solo me estoy adelantando un poco. Su boca se abrió, luego se cerró, luego volvió a abrirse. No puedes empacar mis cosas así. Me encogí de hombros. Ya no son tus cosas. Tú dijiste que querías irte. ¿Recuerdas? Ella se acercó, abriendo una de las cajas con un tirón. Esto es ridículo. Yo todavía vivo aquí. Me apoyé en la pared, con los brazos cruzados. En realidad, no. Sus ojos se alzaron hacia mí. ¿Cómo? Saqué mi teléfono, busqué un documento, y luego le mostré la pantalla. Era una copia del contrato de arrendamiento. Ese que solo tenía mi nombre, no el suyo. Nunca apareciste en el contrato, Sheila, dije con voz tranquila pero firme. Vivías aquí porque estábamos casados, pero ahora, legalmente, solo eres una invitada. Su rostro se puso completamente pálido. Por primera vez, era ella la que no tenía opciones. Por primera vez, ella no controlaba nada. Tragó saliva con dificultad. No hablas en serio. Guardé el teléfono en el bolsillo. Tienes 2 semanas para encontrar un lugar nuevo. Sus manos se cerraron en puños. No puedes echarme así. Suspiré, pasándome una mano por la nuca. No sé qué decirte, Sheila. Quizás Matt tenga un sofá en el que puedas dormir. Su mandíbula se apretó al escuchar su nombre, y ahí supe, sin la menor duda, que con Matt no estaba saliendo todo como ella había imaginado. Ella había dejado una vida estable, convencida de que iba hacia algo mejor. Y ahora estaba entendiendo que había cometido el mayor error de su vida. Sheila se estaba desmoronando. Lo veía en su manera de caminar, en cómo su compostura perfecta empezaba a resquebrajarse. Siempre había estado acostumbrada a tener el control, a manipular la situación a su favor. Pero ahora, el guión había cambiado, y no tenía ni idea de cómo manejarlo. Los días siguientes fueron todo un espectáculo. Lo intentó todo: agresividad pasiva, disculpas fingidas e incluso un intento de seducción, que habría sido gracioso si no hubiera sido tan patético. Pero yo me mantuve tranquilo, imperturbable y completamente indiferente. Y eso fue lo que la volvió loca. El verdadero colapso empezó cuando recibió un mensaje de Matt en medio de la cena. Al principio no le di mucha importancia. Estaba demasiado ocupado disfrutando del filete que me había preparado. Pero en cuanto escuché el zumbido de su teléfono, noté cómo se tensaba, cómo sus dedos apretaban el tenedor, cómo toda su actitud cambiaba en un segundo. Me recosté en la silla, observando cómo dudaba antes de mirar la pantalla. Lo que vio la hizo palidecer. ¿Pasa algo?, pregunté con tono casual, dándole un sorbo a mi vino. Fingió una sonrisa forzada. No, solo algo que tengo que atender, dijo, poniéndose de pie de golpe, con el teléfono en la mano, mientras salía de la habitación. Esperé unos segundos antes de seguirla. Estaba en la sala, caminando de un lado a otro,
el móvil pegado al oído. «¿Cómo que no?», decía con tono tenso. «Matt, quedamos en esto. Te dije que tendría todo listo. Number, no puedes simplemente... Matt, Matt». Silencio. Luego dejó escapar un ruido de frustración y lanzó el teléfono al sofá. «Eso no sonó bien», comenté, entrando despacio. Ella se giró de golpe, con los ojos encendidos. «¿Me estabas escuchando?». Sonreí de medio lado. «Es difícil no hacerlo cuando prácticamente estás gritando». Ella exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. «No es nada, de verdad». Incliné la cabeza, porque sonó como que Matt te acaba de dejar tirada. Apretó la mandíbula. Solté una carcajada, negando con la cabeza. «Vaya, te dejó plantada, ¿eh? Supongo que esa vida nueva que imaginabas no está saliendo como pensabas». «Cállate, Daniel», escupió. «No, en serio», continué, con un tono de falsa preocupación. «¿A dónde vas a ir ahora? Tienes un plan B, ¿verdad?». Sheila tragó saliva, y fue entonces cuando lo entendí. No lo tenía. Durante meses había estado tan segura, tan engreída, convencida de que lo tenía todo calculado. Creía que estaba mejorando su vida, cambiándome por algo mejor. Pero ahora estaba ahí, completamente perdida, completamente sola, y no tenía a nadie a quien culpar más que a ella misma. Al día siguiente decidí dar un paso más. Había sido paciente, dejando que ella misma asumiera que había cometido un error. Pero ya era hora de acelerar las cosas. Mientras ella estaba fuera, probablemente intentando averiguar dónde demonios iba a vivir, cambié las cerraduras. Era totalmente legal. Yo era el dueño de la casa, ella no estaba en el contrato, y ya había pedido el divorcio. No tenía ninguna obligación de dejarla quedarse. Así que cuando volvió esa noche e intentó abrir la puerta y vio que su llave no funcionaba, yo me quedé sentado en el sofá, esperando. Los golpes comenzaron casi de inmediato. «¡Daniel!», gritó. «¡Daniel! ¡Abre la maldita puerta!». Me tomé mi tiempo. Terminé mi copa antes de levantarme y abrir apenas lo suficiente para mirarla. Su cara estaba enrojecida, los ojos desorbitados. «¿Qué demonios hiciste?», sonreí. «Oh, pensé que, ya que te vas pronto de todos modos, no tenía sentido mantener las cerraduras viejas». Sus manos se cerraron en puños. «No puedes hacer esto». Me apoyé en el marco de la puerta. «Puedo». Y lo hice. Ella me miró, respirando con dificultad. Entonces su rostro se derrumbó. «Daniel, por favor. Yo no tengo a dónde ir». Levanté una ceja. «No es mi problema, Sheila». Ella tragó saliva, la mirada perdida, como buscando una salida. «¿Podemos hablar, por favor?». Dejé que el silencio se estirara unos segundos antes de contestar. «No», y cerré la puerta en sus narices. Y ese fue el momento en que lo entendió. Había perdido todo. Ni siquiera miré por la mirilla. No hacía falta. Podía escuchar su respiración al otro lado de la puerta, corta, agitada, como la de un animal atrapado que de pronto entiende que las paredes se le vienen encima. Sheila siempre había sido buena fingiendo, ocultando sus emociones detrás de esa sonrisita engreída. Pero ahora se estaba desmoronando. Esperé. 5 segundos. 10. Toc, toc, toc. Era diferente esta vez. No eran los golpes furiosos de antes. Era un llamado desesperado, contenido, suplicante. «Daniel». Su voz era ahora suave, apenas un susurro. «Por favor, ¿podemos hablar?». Exhalé lentamente, con la mano sobre el pomo. Si esto hubiera sido hace unos meses, incluso hace unas semanas, quizá habría cedido. Habría dejado que entrara, que inventara alguna excusa manipuladora, que ganara otra vez. Pero ya no, no después de todo. Me di la vuelta y me fui. A la mañana siguiente salí a recoger el correo, medio esperando encontrar a Sheila hecha un ovillo en el porche. Pero no estaba. En cambio, había una nota arrugada
atascada en la puerta. Daniel, por favor, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Por favor. No, lo siento. No, me equivoqué. Solo necesito algo de ti. Típica Sheila. Ni siquiera me molesté en contestar. Ya le había dado demasiado de mi tiempo, demasiada energía. Ella tomó su decisión. Ahora tenía que vivir con ello. Pero una parte de mí sentía curiosidad. ¿A dónde había ido? Unas horas después tuve mi respuesta. Estaba en el coche, detenido en un semáforo, cuando la vi. Estaba frente a una cafetería, encorvada sobre su teléfono, con un aspecto lamentable. Su pelo estaba desordenado, la ropa arrugada. Ya no quedaba nada de la mujer arreglada y segura de sí misma que había sido. Y lo mejor de todo, no estaba sola. Matt también estaba allí, y parecía furioso. Los observé desde lejos, fingiendo no verlos mientras discutían. Sheila gesticulaba con desesperación, suplicando, mientras Matt permanecía con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Finalmente, él se dio la vuelta y se marchó. Así, sin más. Sheila se había quedado oficialmente sin opciones. Debería haberme ido, debería haberla dejado ahí de pie, sola y en el frío. Pero quería ver qué hacía después. Se quedó congelada unos segundos, con las manos cerradas en puños. Entonces, lentamente, giró la cabeza y miró a su alrededor, como una niña perdida en medio de un centro comercial abarrotado. Luego, sus ojos se posaron en mí. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. Después, con cautela, empezó a caminar hacia mi coche. Se le veía todo en la cara: el arrepentimiento, la desesperación, la certeza de que lo había perdido todo. Bajé la ventanilla. ¿Pasa algo?, pregunté con frialdad. Ella tragó saliva. Daniel, yo... Levanté una mano para detenerla. No, parpadeó. ¿Qué? Sé lo que vas a hacer, dije. Vas a decir que lo sientes. Vas a decirme que fue un error, que estabas confundida, que no sabías lo que hacías. Y después de eso, me vas a pedir ayuda. Los ojos de Sheila vacilaron. Yo... Pero aquí está el detalle, continué. No me importa. Ella contuvo el aliento, con un sonido agudo y quebrado. Yo te lo di todo, dije. Te di una vida, un hogar, seguridad. Y tú lo tiraste todo porque pensaste que podías encontrar algo mejor. Sus labios temblaron. Yo no estaba pensando. Sonreí con ironía. Sí, eso está claro. Abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir, nada que ofrecer, nada con lo que manipularme. Puse el coche en marcha. Adiós, Sheila. Ella extendió la mano, como si fuera a decir algo más, tal vez una última súplica desesperada, pero antes de que pudiera hablar, subí la ventanilla y me fui. No miré atrás. No miré atrás ni una sola vez. Mientras me alejaba, no sentí victoria, ni un gran triunfo. Solo paz, una calma profunda, satisfactoria, que se asentó dentro de mí. Había pasado años siendo el hombre que daba y daba, mientras Sheila tomaba y tomaba. Y ahora por fin era libre. Pero no había terminado todavía. Pasó una semana, luego otra. Sheila intentó contactarme algunas veces. Llamadas, mensajes, incluso un correo electrónico que borré sin abrir. Por fin había entendido que yo ya no estaba jugando, que la puerta que había cerrado con tanta seguridad detrás de ella no solo estaba cerrada, estaba con llave. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. No iba a contestar, pero algo en mí me dijo que lo hiciera. ¿Hola? Silencio. Daniel. Era ella. Suspiré. ¿Qué quieres, Sheila? Yo... Titubeó, con una voz más baja de lo que jamás la había escuchado. Solo quería decir que lo siento. Me recosté en la silla, dejando que esas palabras flotaran en el aire. ¿Por qué? Por todo, admitió. Por darte por sentado, por pensar que podía irme y que todo iba a salir bien.
No dije nada. Lo perdí todo, susurró. Matt se fue. Mis ahorros casi se han ido. Ya ni siquiera tengo un lugar fijo donde quedarme. Debería haberme sentido mal por ella. Debería haber sentido algo, pero no sentí nada. Había pasado demasiado tiempo preocupándome, demasiado tiempo sufriendo. Esa parte de mí ya no existía. Yo solo respiró con dificultad. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que no merezco nada de ti, pero quería decirlo. Quería que supieras que ahora lo entiendo. Cerré los ojos un momento y luego exhalé. De acuerdo, dije simplemente. Ella esperó, probablemente esperando algo más, una segunda oportunidad, una señal de debilidad, pero ya no quedaba nada que darle. Ella había tomado sus decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas. Adiós, Sheila, dije con voz firme. No respondió. Solo se escuchó un suspiro suave, resignado, antes de que la línea muriera. Dejé el teléfono sobre la mesa, sintiéndome más ligero que en años, y con eso seguí adelante. Para siempre.